Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hablar contigo hoy acerca de aceptar el reto de recibir la estafeta. Algunas cosas han pasado en mi vida durante los últimos 2 años. Algunos que me conocen saben que siempre hablo acerca de mi mentor, mi pastor de jóvenes cuando yo era adolescente, el que siempre me llevaba a la iglesia, que buscaba maneras de pasar tiempo conmigo, ministrarme y asegurar que yo estaba bien cuando mis papás estaban divorciándose y cuando yo estaba pasando por dificultades. Él siempre estaba ahí. Pero hace 2 años falleció de cáncer y nosotros pasamos por unos momentos muy difíciles con él, con su familia, ayudando, apoyando, llorando juntos, etcétera. Y él era todavía un hombre más o menos joven, pero tenía un gran impacto en la siguiente generación, en mi generación y en la que viene después de mí. Y antier también supe que un otro amigo, que creo que era el pastor de jóvenes de ese primer hombre, también falleció de cáncer y su familia también está pasando por estos momentos difíciles. Y yo nada más aquí desde lejos estoy pensando en lo que todo eso significa para personas como tú y yo y qué es lo que nos toca a nosotros. Y Dios me llevó a este pasaje en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Lo puse en mi Instagram, creo que hace unos días, que dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Nuestro trabajo ahora es considerar qué es lo que estos hombres han hecho. Ellos han invertido mucho tiempo en las siguientes generaciones. Ellos han invertido mucho tiempo en estudiar la palabra de Dios, en conocer a Dios para que Él pudiera ser conocido por las siguientes generaciones. Ellos pasaron mucho tiempo con muchachos como yo, cuando yo era muchacho, ahora no tanto. Um, pero pensando en todo lo que ellos han hecho, considerando su fe, estoy pensando que ahora nos toca a nosotros. Tú, si estás viendo este video y eres líder de jóvenes, yo que ahora tengo 40 años, pero estoy todavía trabajando en impulsar el ministerio con jóvenes en el mundo. Yo creo que nos toca a nosotros imitar la fe de estos hombres que han venido, que han impactado nuestras vidas. Y ahora nos toca comunicar, transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. Yo quiero considerar el resultado de lo que estos hombres han hecho, el fundamento que ellos han puesto, y ahora estamos construyendo sobre su fundamento. Y yo te reto hoy a considerar los que han invertido en tu vida, los que han pasado tiempo creyendo en ti, y ahora busca imitar su fe. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca ser las personas que van a impactar la siguiente generación. Así que es el reto para el día de hoy. Nos vemos la próxima vez.